Comienza la liturgia de la semana con el Padre Juan Molina. Muy buenas tardes, familia, qué alegría volver a encontrarnos de nuevo, pasado ya el ecuador de este mes de agosto. Y ahora ya estamos en este 20º domingo del tiempo ordinario, el día 16 domingo, y hoy ya en su víspera, en esta anochecer, nos reencontramos para ver qué nos depara la liturgia de la semana. Seguramente estamos escuchando este programa después de haber celebrado a lo largo de este sábado 15 la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Yo en concreto en uno de mis pueblos, fiesta grande, pero nosotros hoy ya vamos a hablar del domingo 20º del tiempo ordinario y lo vamos a hacer, ya sabéis, dividido en 3 partes, como está siendo costumbre en este mes de agosto. La primera parte dedicada al estudio de la eucología, es decir, las oraciones de este domingo, y lo iremos analizando, iremos sacándole jugo a la teología que esconden estas oraciones tan bellas que llamamos oraciones presidenciales, porque las hace el presidente de la Asamblea en nombre de todos, por eso siempre están en plural. También haremos referencia a las antífonas, tanto la antífona de entrada como las 2 opciones de antífonas de comunión. En un segundo momento, pues nos adentraremos en la liturgia de la palabra, para finalizar en el tercer momento con una ojeada a esta semana y donde iremos viendo qué festividades, qué memorias, qué fiestas nos depara la liturgia en esta semana. ¿De acuerdo? Nos adentramos entonces con la oración de colecta. La escuchamos, la oramos y después la reflexionamos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa esta lectura de colecta, ¿verdad? Porque fijaos que yo creo que debe ser una de las más profundas que vamos a encontrar muchas veces en el misal romano. Comienza recordando una verdad que ya afirma San Pablo en 1 Corintios 2:9. Dios ha preparado bienes invisibles. No vivimos únicamente para este mundo, es decir, toda la experiencia cristiana siempre, y especialmente la liturgia, tiene esa tensión escatológica. Caminamos hacia una realidad que todavía no vemos. Sin embargo, esos bienes están reservados para los que te aman. ¿Ves? Lo hemos dicho en la oración colecta. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. La salvación no consiste simplemente en cumplir normas. No somos una religión de normativas, de cumplimientos. La misma palabra cumplimiento ya te dice cumplo y miento. No. Sino que hablamos de una relación de amor. La petición que hace la oración colecta es preciosa. Infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones. Fijaos, no basta que Dios nos ame, sino que necesitamos experimentar interiormente ese amor para así poder corresponderle. Por eso después sigue diciendo algo que a mí me parece extraordinario, después del ¿para qué? Dice,
para que, amándote en todo y sobre todas las cosas. Yo no sé si os viene a la mente, por supuesto, el primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El Shema Israel, Adonai, ¿os acordáis? Deuteronomio 6:5, las palabras también de Jesús, ¿no? Al final es amar a Dios sobre todo y sobre todos. Y el final de la oración es extraordinario, dice, tus promesas superan todo deseo. Ya San Agustín decía que el corazón humano era infinito porque ha sido creado para Dios. Bueno, pues incluso los deseos más profundos, más grandes del ser humano, quedan pequeños ante lo que Dios quiere realmente regalarnos, ante los proyectos que Dios tiene para nosotros. Nosotros podemos tener un sueño, un deseo, una meta, pero no nos podemos ni imaginar cómo lo supera con creces el deseo de Dios sobre cada uno de nosotros. Así que podríamos decir que la idea central de esta oración colecta es que Dios pone en nosotros el amor que nos hace capaces de alcanzar una felicidad que supera cualquier imaginación, cualquier deseo. Por eso quedémonos con esta idea, Dios que ha preparado bienes invisibles para los que le aman. Va a infundir su ternura en nosotros para que también nosotros seamos capaces de amarle en todo y sobre todo, y así recibamos esa promesa que supera todo deseo. Es extraordinaria, es que es para darle vueltas, incluso para hacerla nuestra de manera casi diaria, me atrevería a decir, no solamente el domingo 20 del tiempo ordinario. Pero es que, fijaos, hago una pequeña mención a la antífona de entrada que está entresacada del Salmo 83. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, fíjate, escudo nuestro. Mira el rostro de tu ungido, porque vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Así empezaba hoy la liturgia con esta antífona de entrada. La liturgia comienza entonces con una confesión de amor hacia Dios. No se entra únicamente o simplemente para cumplir un precepto o para incluso hacer una celebración, sino que entramos en la presencia del Señor. Vale más un día en tus atrios. Estamos entrando en la presencia de Dios. Y la expresión escudo nuestro presenta a Dios, como lo ha presentado en el Antiguo Testamento siempre, como el protector de Israel. Él es el que defiende a su pueblo frente a todo enemigo. Y también es nuestro, quiere decir, el Dios de Israel, nuestro Dios, el Dios de la Jerusalén celeste, el Dios que sigue enviándonos también a sus ángeles para que nos protejan, custodien nuestros caminos. Y después, fijaos, la petición sorprendente que sigue, ¿no? Cuando dice, mira el rostro de tu ungido. En el Salmo se refiere al rey David. El ungido era el rey David o el rey davídico, podríamos ampliar. Para la Iglesia, ese verdadero ungido es el Cristo. Por eso la palabra Cristo en griego significa ungido. Nosotros podemos presentarnos ante el Padre porque Dios contempla el rostro de Jesús, el rostro de su Hijo. Toda la liturgia, si os fijáis, es profundamente cristológica. Y esto es importante que lo tengamos claro y lo asumamos. El Padre nos recibe en Cristo. Es decir, la Iglesia puede orar al Padre como el cuerpo que se une a la cabeza. El cuerpo es la Iglesia, la cabeza es Cristo. Como la esposa que se une al esposo. La esposa es la Iglesia, el esposo es Cristo. Es decir, somos uno con Jesús. Y solo así nuestra oración es agradable a Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Ves? En esa frase ya lo estamos diciendo, que la Eucaristía en cuanto a sacrificio de Cristo es también sacrificio de su cuerpo, de su Iglesia. Y eso es lo que es agradable al Padre. Esto es muy interesante, ¿eh? Vamos, a mí me parece no solo interesante, me parece fundamental. Yo a veces en el mes de mayo, el mes de las famosas comuniones, ¿verdad? Muchas veces en la catequesis con los padres o incluso en las mismas celebraciones, yo hago una pregunta trampilla, ¿eh? La pregunta trampa es, ¿quién es el protagonista hoy? Y caen todos. Es como ponerle un capote al toro. Entra. Y todos dicen, los niños de la primera comunión. Y yo, no.
¿cómo van a ser los protagonistas los niños de la primera comunión? El protagonista es Jesús. Y lo que van a hacer los niños que van a recibir la comunión es unirse a Jesús más estrechamente. Pero el protagonismo está en Él, no en nosotros. Todos los sacramentos ponen el protagonismo, el centro en Jesús. Un sacramento es cristológicos. No somos nosotros. Es como cuando la gente hace mención a cómo se celebraba la Eucaristía antes de la reforma litúrgica y te dicen, de espaldas al pueblo. Y ahora, de cara al pueblo. Pues ni una ni la otra. Ni antes era de espaldas al pueblo, ni ahora es de cara al pueblo. Porque tanto antes como ahora, siempre la mirada iba a Cristo. Antes el sacerdote miraba en la misma dirección que el pueblo, a Cristo. Ahora el sacerdote que mira la asamblea y en medio de la asamblea y del sacerdote está Cristo. Es decir, siempre es el centro, Cristo. Por eso decimos tan bien que la liturgia es profundamente cristológica y que tiene valor porque el Padre nos recibe en Cristo. Si no, ya podíamos nosotros aquí, hacer malabares. Y la segunda parte de esta antífona expresa, yo creo, uno de los sentimientos más hermosos de toda la Escritura. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Es decir, vale más el ratito que estoy contigo que el resto de tiempo que estoy en otras cosas de este mundo. Porque quien ha descubierto a Dios comprende que no existe un bien comparable a permanecer con Él. Y ya la Eucaristía, ¿qué es lo que hace? Anticipar esa plena comunión eterna. Por eso podríamos actualizarlo a nuestra realidad, esta antífona, y decir que entrar en la misa es preferir la presencia de Dios a cualquier otra presencia o a cualquier otro bien. Por eso también afirmamos tantas veces, pero vamos a ver si el domingo es el Dies Domini, el día del Señor. ¿Qué otra cosa es más importante que estar con Él? ¿Qué otra cosa es más importante el domingo? Que es el día en que supuestamente le dedicamos una honra especial a Dios. ¿Qué otra cosa es más importante? Bueno, pues sabemos la respuesta. Ay, Dios mío. En la catequesis de confirmación de adultos hago siempre esta broma, pero que ya sabéis el refrán, que entre broma y broma la verdad asoma. Y les digo, ¿dónde van los musulmanes los viernes? Y todos, a la mezquita. ¿Dónde van los judíos los sábados? Y todos, a la sinagoga. Digo, ¿y dónde van los cristianos los domingos? Y antes de que ellos respondan, digo, al bar, o al fútbol, o podríamos decir, a la playa, o a esquiar. Es decir, ¿dónde van los cristianos los domingos? Muchas veces a tantos lugares menos al importante y central, que es a estar con Él, que es a ir a dar a gloria a Dios, que a su vez repercute en nuestra santidad. Lo decíamos en domingos anteriores. El sentido de la Eucaristía dominical es poner a Dios en el centro de nuestra jornada y de nuestra semana, para que luego de ahí bebamos el resto de la semana tratando de caminar domingo tras domingo hacia la Pascua eterna, que es estar con Él para siempre. En fin, podríamos seguir diciendo tantas cosas, ¿verdad? Es que la eucología y las antífonas tienen tanta riqueza. Pero bueno, vamos a seguir avanti y lo hacemos con la oración sobre las ofrendas. Lo escuchamos y ahora lo comentamos. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinaria la oración sobre las ofrendas! Mirad, aquí aparece uno de los conceptos, vamos a decir, más clásicos de la teología litúrgica. En latín se dice admirabile commercium. ¿Qué quiere decir eso? El admirable intercambio, no comercio, intercambio. En latín sí que se dice commercium, pero en castellano se traduce como intercambio. Fijaos, lo hemos dicho, nosotros ofrecemos pan y vino, que es el fruto de la tierra, del trabajo humano, pero en realidad todo lo que hemos recibido
todo lo hemos recibido ya previamente de Dios. Por eso la liturgia expresa esa paradoja. Le devolvemos lo que Él mismo ya nos dio. Y a cambio, pues a cambio Él se nos entrega a sí mismo. Este intercambio pues alcanza su culmen precisamente en la Eucaristía. Nosotros damos cosas creadas. Lo decíamos uno de los domingos pasados, no sé si os acordáis, mencionando también la importancia de unir los gestos con las palabras. Y como decíamos que, y esto va para nuestros hermanos sacerdotes, recordad esta pequeña rúbrica, rubrum, rojo, lo que está en rojo, que hay que leerse, que es muy importante, leerse las prenotandas y leerse un poquito las rúbricas para celebrar mejor, ¿no? El ars celebrandi, el arte de celebrar bien. Bueno, perdonad el paréntesis, pero lo decíamos, ¿no? Si uno entiende lo que está haciendo, los gestos también expresan toda su fuerza con las palabras. Es decir, si yo en el ofertorio, cuando estoy diciendo bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Esta oración estoy dando bendición sobre este pan, pero este pan es algo que a Dios no le importa nada, el pan en sí mismo. Es decir, a Dios le importa esos dones para transformarlos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces sí, entonces es cuando llegamos a la doxología del final de la plegaria eucarística, levantando los dones hacia el cielo, ofreciéndolos al Padre, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Veis? Y los gestos acompañan la fuerza de las palabras. En el ofertorio, ligeramente levantados sobre el corporal. Pero luego en la doxología, bien arriba, que se vea que se lo estamos ofreciendo al Padre, ¿no? Por eso, esto es lo que significa esta oración de las ofrendas que hemos escuchado hoy. Ese intercambio que llega al culmen precisamente en la Eucaristía, donde nosotros dando alimentos, pan y vino, Dios nos da al creador de esos alimentos. Nosotros presentamos pan y Él nos entrega un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nosotros entregamos vino y Él nos entrega la sangre de su Hijo. Esa es la lógica de toda la economía de la salvación. De hecho, los padres de la Iglesia afirmaban, por ejemplo, que Dios se hizo hombre para que el hombre participara de la vida divina. De hecho, hay una oración secreta del sacerdote mientras está echando el trocito de pan con mixtio, ¿verdad? Está echando el trocito de pan, que ya no es pan consagrado, ya es el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, esa es una de las oraciones, pero yo lo que quería hacer es la mención a la otra oración, que la otra oración es muy significativa y tiene mucha relación con esto. Cuando en el ofertorio el sacerdote mezcla el agua con el vino, esto se llama in mixtio aquae, decimos en voz bajita, per huius aquae et vini mysterium eius efficiamur divinitatis consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus es particeps. ¿Qué quiere decir en castellano? Que por el misterio de este agua y de este vino lleguemos a ser partícipes de la divinidad de aquel que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad. ¿Veis? Fijaos que, luego hay una traducción española del misal más actualizada, digamos, que también algún sacerdote puede que esté diciendo, que es el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana, ¿no? Pero veis, la idea es lo que estamos diciendo. Y yo personalmente creo, por eso me da mucha pena cuando algunos destierran el latín al pasado, ¿no? Porque tanto el latín como el griego mantienen la profundidad teológica de las cosas. De hecho, en la oración en latín, el acento se pone en el mysterium. El mysterium, el misterio de la mezcla. Y así utiliza esa expresión que es divinitatis consortes, que está tomada de la segunda carta de Pedro, el capítulo 1:4. ¿Veis? Es que por eso dicen aquel adagio latino que decía que traduttore traditore, ¿no? o italiano. Pero bueno,
¿Veis lo que estamos hablando de esta oración sobre las ofrendas? Cuando hemos dicho, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. En ese admirable intercambio, donde en el fondo estamos diciendo que nosotros humanos, al ofrecernos a Dios, también Él nos hace a nosotros partícipes de su divinidad. Y empezaba mencionando la otra oración que es muy bonita y que también tiene mucho sentido con esto que estamos hablando, pero eso ya es la conmixtio, ¿eh? Así como la otra era la inmixtio aquae, ahora es la conmixtio. Y decimos nosotros así en voz bajita, en latín o en castellano, et commixtio corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam, que se traduce que esta mezcla del cuerpo, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea para nosotros, que vamos a recibirlos, vida eterna, ¿verdad? O que el cuerpo y la sangre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. ¿Veis? Esto a mí me parece muy interesante. Ambas fórmulas, por cierto, son muy antiguas, ¿eh? La primera ya aparecía en sacramentarios medievales, que recoge nuestra tradición patrística sobre lo que llamamos la theosis, la divinización. La segunda, pues está documentada incluso desde el siglo VIII, si no me equivoco, que acompaña al rito de la conmixtio, cuyo simbolismo pues evoluciona desde expresar la comunión eclesial hasta destacar también sacramentalmente la unidad del cuerpo y la sangre de Cristo resucitado, ¿no? Ambas son, como hemos dicho antes, esas oraciones secretas del sacerdote. Se pronuncian en voz baja, pero es que condensan una teología profundísima de la Eucaristía. Por eso merece la pena de vez en cuando, y en programas como el nuestro, que es de Liturgia Más, que hagamos mención. Cuando decimos oraciones secretas, no quiere decir que sea algo que no se puede saber, sino se llama secretas porque el sacerdote, también como miembro del cuerpo de Cristo, es decir, como bautizado, en unos momentos actúa in persona Christi, pero en otros momentos también actúa como miembro de la comunidad que está dando gloria a Dios. Y por eso las oraciones secretas nos sirven también a los sacerdotes para prepararnos interiormente a celebrar bien los sacramentos. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos que todo esto venía a raíz de la belleza de la oración de la, ¿cómo se llama? De las ofrendas, perdón, que no me salía, ¿no? Bueno, pues vamos ahora a escuchar la oración de la comunión, poscomunión, y la comentamos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Fijaos que esta oración poscomunión podríamos decir que resume cuál es la meta de toda vida cristiana. Se afirma en la primera frase prácticamente que es participar de Cristo. No solamente recibimos algo suyo, sino que participamos de Él. Y después aparece un verbo que es decisivo. Fíjate que ese verbo tiene sentido ya desde el primer momento de la vida cristiana, que es el bautismo. Configurados. Fijaos, dice, después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente de tu misericordia, Señor. ¿Para qué? Configurados. La Eucaristía transforma al creyente, configura. Es decir, no solamente se está transformando realmente el pan y el vino, sino que cambia también quien lo comulga, quien lo consume. Poco a poco el cristiano va adquiriendo, como dice San Pablo, los mismos sentimientos del corazón de Cristo, la misma mentalidad, el mismo modo de vivir de Cristo. Esa es la finalidad de la Eucaristía, participar de su gloria, ya aquí, pero también en el cielo. Por eso normalmente las oraciones poscomunión tienen un tono muy escatológico, ¿no? Haciendo mención a esa mirada que va más allá de lo que tenemos delante para llevarnos a la meta, ¿verdad? La vida cristiana podríamos decir que posee un cierto dinamismo
que es claramente pascual. Primero, la participación sacramental que nos configura con Cristo y nos lleva a la glorificación definitiva. Ese es exactamente el camino de la vida cristiana, porque se fundamenta en el camino de Jesús, la cruz, la resurrección y la gloria. Por lo tanto, la idea central de esta oración poscomunión podríamos decir que es que la Eucaristía nos transforma, nos configura progresivamente hasta hacernos semejantes a Cristo para llegar a compartir un día con Él su gloria. Es bonito, ¿a que sí? A mí es que me parece que pasar por alto las oraciones de la Eucaristía es un fallo gordo, porque muchas veces, por ejemplo, cuando preparamos las homilías, nos centramos únicamente en la liturgia de la palabra. Pero ojo, la riqueza pero extraordinaria que tiene la eucología, ¿eh? Yo, si me permitís en un lenguaje así más popular, soy súper fan de la eucología. Pero permitidme que haga una pequeña mención a la antífona de comunión que está sacada del Salmo 129. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. ¿Os suena de algo? ¿No os suena un versículo que pertenece al conocido De Profundis? La comunión no es el premio de quienes ya son perfectos, sino que es el alimento de quienes necesitan su misericordia. Por eso este Salmo 129 proclama esas dos grandes verdades. Primero, que Dios es misericordioso. Y segundo, que su redención es abundante. No existe el pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. Y precisamente después de recibir la comunión, la Iglesia recuerda que todo es gracia. Así que qué bonito es cuando vayamos a comulgar, si el sacerdote lee la antífona de comunión, que nos dispongamos con ese gozo, ¿no? El gozo de saber que la misericordia de Dios es infinita, que su redención es copiosa, abundante, y que yo voy con mi indignidad, pero a la vez con la gracia que va transformándome poquito a poco en el mismo Cristo, a quien adoro, a quien alabo, a quien sirvo. Fenomenal, familia, qué bellísimo. Es que los cantos de Marco Frisina a mí me encantan. Hemos acabado esta primera parte, que era la eucología, toda la teología que se desgrana de las oraciones de este 20º domingo del tiempo ordinario. Vamos a adentrarnos ahora en la liturgia de la palabra. Y como estamos haciendo habitualmente, escuchamos toda la liturgia de la palabra seguida y después hacemos una breve homilía o comentario o algo que nos ayude también a cuando vayamos a la Eucaristía, saber ya de antemano un poquito de qué va a hablarnos el Señor.
¿Os parece? Pues damos la bienvenida, como siempre, a nuestras super colaboradoras, María Asunción, a Chus y a Ana María Socorro, que son extraordinarias, siempre disponibles. Gracias una vez más por estar aquí. Así que os escuchamos cómo nos anunciáis la palabra. La escuchamos con atención. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: observad el derecho, practicad la justicia, porque mi salvación está por llegar, y mi justicia se va a manifestar. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza, los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que todos los pueblos se den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Os digo a vosotros, los gentiles, mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sin un volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros, en otro tiempo, erais rebeldes a Dios, pero ahora, al rebelarse ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia.
pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Como siempre decimos, es que la palabra de Dios no deja de ser hermosa. Y como en la Eucaristía escuchar las lecturas es tener conciencia de que es Dios quien habla. Es Dios quien habla. Por eso hemos de escuchar con todo el corazón, con todo el ánimo, con toda nuestra capacidad, nuestra razón. Fijaos que hay páginas del Evangelio que quizá nos pueden desconcertar un poquillo y seguramente yo creo que la que hemos escuchado recientemente puede ser una de ellas. Hay una mujer extranjera, una cananea, nos dice el texto, que se acerca a Jesús, gritando desde el dolor: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, que mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Sucede algo que probablemente nos sorprende, ¿no? Jesús se calla. Después da la sensación como que la rechaza, pero finalmente pronuncia unas palabras que si las leyéramos fuera del contexto podrían parecernos incluso duras o impropias de Jesús, ¿no? No estamos acostumbrados a escuchar a un Jesús hablar así. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¿Cómo entender este pasaje? ¿Qué ha cambiado Jesús? ¿O qué ha cambiado en Jesús? ¿Le convence la insistencia de aquella mujer? ¿O estamos ante una revelación progresiva del plan de Dios? Y yo creo que la respuesta la encontramos cuando contemplamos precisamente el conjunto de las lecturas. Dios siempre ha querido una casa abierta para todos. Y el profeta Isaías, muchos siglos antes de Cristo, ya anunció esto que fue revolucionario: «Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». No dice «para mi pueblo», como estamos también acostumbrados a escuchar en el Antiguo Testamento refiriéndose a Israel, sino para todos los pueblos. El templo ya no será únicamente el lugar donde Israel encuentra a Dios. Llegará el día en que todas las naciones caminarán hacia él. Y este anuncio, que parecía casi imposible en un mundo dividido por fronteras, por razas, por culturas, por religiones, y sobre todo entendiendo que el judaísmo se identifica tanto todavía hoy con la raza, con la cultura, ¿no? Con la descendencia y la ascendencia. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y quiénes son Abraham, Isaac y Jacob?
Pues Abraham es el abuelo, Isaac es el padre y Jacob es el hijo o el nieto. Jacob es el hijo de Isaac, Isaac es el hijo de Abraham. Es decir, hay una familiaridad que va de descendencia en descendencia. Entonces, rompe la palabra de Dios hoy con esa inercia de una religión asociada a una raza y a un pueblo, para hablar de todos los pueblos. Dios ya está preparando de alguna manera ese horizonte universal que llega a la plenitud en la revelación en Cristo Jesús. La mujer cananea representa, podríamos decir, a toda la humanidad. Aquella mujer no tiene ningún derecho, entre comillas, religioso en el contexto en el que se produce el encuentro con Jesús. No pertenece al pueblo elegido, no conoce la ley de Moisés, no forma parte de la alianza que Dios ha hecho con su pueblo, pero sin embargo posee algo que Dios nunca desprecia: una fe humilde. Esa mujer no exige, no reclama privilegios, no presume de méritos, simplemente suplica. Y cuando parece recibir un rechazo, no se marcha ofendida. Hace algo mucho más grande. Se abandona todavía más en la misericordia de Cristo. Y es entonces cuando pronuncia una de las frases, creo, más impresionantes de este Evangelio. También los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fijaos que aquella mujer podía haber dicho: vaya tío borde este, ¿no? ¿Quién se cree que es? No, es que el Espíritu Santo de alguna manera se había puesto en el corazón de aquella mujer cananea y reconocía quién tenía delante, amigo. Y por eso no cesa en su petición y por eso no se deja, digamos, despistar por lo que humanamente parecería un desprecio. Por eso, con esa inmensa humildad de esta mujer, que no pide ocupar el primer puesto, ni la primera atención, le basta identificarse con esos perritos que comen las migajas, en este caso de la misericordia de Dios. Y es esa humildad la que abre de par en par el corazón de Cristo y que derrame con abundancia su misericordia y sus bendiciones. Por eso, qué pedazo piropo, ¿eh? Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe. En serio, párate a pensar una cosa. Si Jesús hoy te mirara, ¿tú crees que mirándote a ti, mirándome a mí, nos diría: qué grande es tu fe? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Esta es una bonita reflexión para pararnos y pensar: ¿qué tal es nuestra fe? ¿Es una fe heredada, una fe de inercias, una fe de costumbres, o es una fe grande en la misericordia de Dios? Fijaos, aquel Jesús que le dice: qué grande es tu fe, añade: que se cumpla lo que deseas. El cumplimiento de nuestra oración: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Con una fe tan grande que moverá montañas, dice Jesús. Jesús no es que se ponga a alabar su inteligencia, su cultura, su origen, alaba su fe. Porque delante de Dios no cuenta ningún otro privilegio humano, sino el corazón. Por eso el único que puede ser juez es Él, porque es el que conoce en plenitud lo que hay en nuestro corazón. Nosotros juzgamos por las apariencias. Dios conoce el corazón. Por eso podríamos decir que también nosotros podemos comportarnos como los discípulos. Hay un detalle que suele pasar desapercibido en este Evangelio. Y es que los discípulos no dicen: Señor, ayúdala, sino que dicen: atiéndela, que viene detrás gritando. Perdonad, no es que me ría así, me río porque lo veo tan actual, que hoy en día muchas veces, por quitarnos de encima el problema, ¿no? Tantos problemas. Oiga, persona, es usted muy pesado. O mira, es que nos vienen con 1000 excusas. O es que. Estos discípulos también quieren quitarse el problema de encima. Esa mujer es molesta, grita. Y quizá aquí el Evangelio deja de hablar de aquella mujer para comenzar a hablar de nosotros. ¿Cuántas veces preferimos una iglesia tranquila antes que una iglesia abierta?
¿Cuántas veces acogemos con facilidad a quienes piensan como nosotros? Y nos cuesta acercarnos a quien viene de lejos, al que vive una situación que llamamos irregular. Me hace gracia esa expresión. ¿Acaso quiénes son los que viven en una situación regular? Los que cumplen con las normas y su corazón lleno de veneno a veces. No digo siempre, ojo. Hay gente cumplidora y que tiene un corazón misericordioso, Pero la experiencia me dice, con las horas de confesionario, incluso con mis propias confesiones, cuando me voy a confesar, que a menudo nos confesamos de esa falta de misericordia y demasiada soberbia. Pero entonces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta abrir el corazón y la iglesia a todos. A todos. Ya Dios se encargará de tomar a cada uno donde está y hacer un camino de conversión. Pero la puerta abierta para todos, al que lleva años apartado de la fe, al que trae heridas profundas, al que no conoce el lenguaje de la iglesia. Yo esto lo estoy experimentando de una manera extraordinaria con el regalo que me ha hecho mi obispo desde hace unos años de encargarme también de la delegación de catequesis y de liturgia, ¿no? Y entonces me encargo de la catequesis de adultos, de confirmación de adultos, del catecumenado de adultos. Y entonces estoy teniendo el privilegio en primera persona de poder contactar con tanta gente adulta que se separó de la iglesia y que por X circunstancias se acercan, a veces aparentemente por circunstancias, podríamos decir, superficiales. Es que me voy a casar y no estoy confirmado. O es que me han pedido que sea padrino o madrina y no estoy confirmado. O es que me quiero casar y no estoy bautizado. Pero si Dios nos los trae, podríamos nosotros pensar como los discípulos, ahora hay que atender a estos que vienen gritando, que vienen pidiendo, que no pisan la iglesia y aquí vienen ahora. Hay gente que piensa así, familia. Yo lo he oído. No me lo invento. Y me da mucha pena. En vez de pensar, otro que me trae Jesús. Jesús me los trae para que yo haga algo, para que yo los cuide, los proteja, los congregue, los acerque a Dios, para que Dios pueda llevar adelante el milagro de su misericordia, como hizo con esta cananea. El Señor nos recuerda hoy que nadie está demasiado lejos para su misericordia. No lo olvidemos, La iglesia no es una aduana donde tú sí, tú no. No es esa nuestro llamado, nuestra vocación. Nuestro llamado es ser la casa, el hogar del Padre. El Papa Francisco recuerdo que repetía con frecuencia que la iglesia no podía convertirse en una diana donde se controlan credenciales, sino en la casa paterna, donde siempre hay lugar para quien busca sinceramente a Dios. Esa acogida no nace de un relativismo moral, ojo, nace del Evangelio, porque Cristo vino a derribar muros que separaban pueblos, que separaban corazones. Y la Iglesia Católica, precisamente, porque su corazón tiene esa amplitud del corazón de Cristo, no puede excluir a quien Dios llama, no puede cerrar la puerta que Cristo ya ha abierto con su sangre, atrayendo a todos a Él. Todos. Y a lo mejor, y acabo con esto, puede ser que cuando escuchamos este evangelio y pensamos en la mujer cananea, estamos pensando en otros, en terceros. Y ese es el mayor error. Pensar que no somos tú y yo también la mujer cananea. Nosotros, como discípulos, igual que esa mujer cananea. Cada uno de nosotros somos esa mujer. Porque ninguno puede presentarse delante de Dios diciendo, yo me lo merezco, merezco la gracia de Dios, yo merezco ser cristiano, yo merezco ser hijo de Dios. Si vas con ese flow que dicen ahora, ya estás demostrando que estás bien lejitos. Todos vivimos de la gracia, y todos hemos recibido más de lo que merecemos realmente. Todos hemos sido salvados por puro amor y misericordia. Así que no lo olvidemos. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz.
Y llegamos así a este tiempo finalísimo del programa donde miramos, echamos la ojeada, ¿qué nos depara esta semana litúrgicamente? Lunes y martes, días de feria. El miércoles hay 2 memorias libres, el de San Juan Eudes, presbítero, o San Ezequiel Moreno Díaz, obispo. Pero ya sí, el jueves 20 tendremos la posibilidad de recordar al abad y doctor de la Iglesia San Bernardo, una memoria obligatoria. Acordaros que San Bernardo es uno de los personajes interesantes, monje, profeta, místico, un viajero incansable que arbitró en muchos lugares la paz, la verdad de la fe, que el Papa Eugenio III, que fue discípulo suyo, curiosamente, fue el que emitió en sus manos la profesión monástica, no lo olvidemos. Bueno, pues luego el viernes 21 celebramos también la memoria obligatoria, sí, del Papa San Pío X, al que le tenemos gran cariño y devoción los liturgistas, ¿verdad? Se entregó, nació en el siglo XIX, en 1835, en Treviso, y bueno, él fue un papa bueno, humilde, promovió la liturgia, el canto gregoriano, el catecismo para todo el pueblo, en fin. El viernes 21 lo recordaremos con muchísimo cariño al Papa Pío X. Y el sábado, ya sabéis, hasta la hora 9, otra memoria obligatoria, que es la de la Bienaventurada Virgen María Reina. Es una memoria de institución reciente, establecida por el Papa Pío XII a final del año mariano de 1954. Hasta la reforma litúrgica se celebraba en el último día del mes de mayo, pero a partir de entonces se celebra hoy, 22 de agosto, como recuerdo de la antigua octava de la Asunción. Cuando digo hoy me refiero al sábado 22. Muy bien, familia, pues nada, un abrazo enorme. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. ¡Chao! Pueden comunicarse con nosotros con sus comentarios al correo electrónico laliturgiadelasemana2@radiomaria.es y seguirnos por las redes sociales: Facebook, Radio María España, Red Social X, @Radio María Spain, #Liturgia Semana. Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es. Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Han escuchado la Liturgia de la Semana con el Padre Juan Molina.